Señor Jesús les bendiga. Hoy en esta preciosa mañana vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor Jesús. Dios Todopoderoso, mi Dios, Jesús de Nazaret, hoy en esta mañana, mi Dios, venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote las gracias, mi Jesús, porque tu misericordia es grande, porque nos has guardado, Señor Jesús, y estamos bien, no podemos quejarnos, mi Dios. Gracias por tu grande misericordia, Señor Jesús. En esta mañana quiero darte las gracias una vez más. Te pido perdón, mi Dios, por mis faltas. Soy imperfecto, Señor Jesús. Te pido que me des palabras y pensamiento, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana, porque mis hermanos y yo pudimos alabarte, mi Dios. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos los que estamos aquí, mi Dios Todopoderoso. Bendice sus vidas. Habla, Señor amado, a sus vidas hoy en esta mañana. Y usa este vaso de barro, Señor Jesús, por la gloria de tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga esta preciosa mañana. Amén. Señor, nos ha dado el privilegio de estar aquí. Gracias a nuestro pastor por la confianza. Amén. Vamos a ser breves. Amén. Vamos a comenzar. Tal vez algunos ya saben, tal vez para algunos va a ser la primera vez que oyen esto. Tal vez se puede pensar que es fuera de sentido, pero en lo que vamos a hablar ahora se llama el origen e historia de la escuela dominical. Amén. Quizás es algo nuevo para ustedes, o quizás pensarán, bueno, eso no va mucho con nosotros, pero Señor Jesús te reprende, Satanás. La escuela dominical tiene su origen en los planes eternos de Dios para su pueblo. Dios estableció que se reunieran los varones, mujeres y niños y extranjeros para que oyeran y aprendieran y temieran a Dios y se preocuparan por poner por obra la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, en el versículo 12 al 13. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra, por favor. La palabra dice en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos no supieron, oigan y aprendan a temer a Dios, a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviréis sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Puede tomar su lugar. Entonces, esto de la educación cristiana no fue requerido por parte de hombres, por parte de humanos, sino que el Señor, Él quiso que nosotros estuviéramos preparados para toda buena obra. Amén. Amén. Y entonces, aquí tengo una manera, una palabra un poco más traducida a estos versículos que leímos. Dice, del 31 a 12 y 13, dice: congrega al pueblo,
los hombres y las mujeres, y los pequeñuelos, y tu residente forastero que está dentro de las puertas, a fin de que escuchen y a fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová, el Dios de ustedes, y cuidar y poner por obra todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no han sabido deben escuchar. Se está refiriendo a los hijos de los extranjeros. Deben escuchar, que tienen que aprender a temer a Jehová Dios de ustedes todos los días que ustedes estén viviendo sobre el suelo, hacia el cual van a cruzar en el Jordán para tomar posesión de él. Entonces, el Señor quiere que estemos, amén, preparados, amén. Quiere que aprendamos a vivir en el temor, amén, para que cuando vamos caminando en esta vida, aprendamos que no tenemos que hacer al 100% lo que nosotros queramos, sino que sabemos que tenemos que caminar bajo la voluntad del Señor, amén. No por nuestra propia fuerza, amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Esto nos da a entender la importancia que Dios le da a la enseñanza de su santa palabra. Debe ser escuchada por toda la familia y aún por aquellos que no conocen al Dios verdadero. Creo que lo más primordial siempre es la familia, amén. Siempre debemos enseñarle la palabra, pero jamás debemos de olvidar a aquellos que nunca han oído de Dios, aquellos que nunca han conocido al Dios verdadero. Su nombre es Jesús, amén. Debemos de tener en mente que también con nuestra enseñanza que damos y lo que aprendemos, tenemos que alcanzar a personas que no conocen de Dios. La escuela dominical lleva exactamente el gran deseo de Dios, llena exactamente el gran deseo de Dios, ya que en ella estudian la palabra de Dios, la iglesia, su pueblo, o sea, nosotros. Y los que no conocen a Dios, o sea que ahí vuelve a incluir también a los que no lo conocen, para que aprendan. Dios también ordenó a los padres que enseñaran la palabra de Dios a sus hijos en el hogar, o sea, no nada más como tipo de congregación aquí en la iglesia, sino que en el hogar, ya que la principal y mejor enseñanza se da en el hogar. Amén. Es la mejor enseñanza. Usted no va a esperar que los maestros en la escuela secular le enseñen a su hijo, porque lo van a enseñar equivocadamente. Usted no puede estar atenido a que los maestros de la escuela dominical nada más le enseñen a sus hijos, no, sino que también usted debe de enseñar la palabra en su casa. Amén. Y como usted enseña a sus hijos en su casa, así van a crecer sus hijos. Amén. Creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Así que la mejor enseñanza se da en el hogar, en los primeros años de vida de las personas. Amén. Si usted le dice al niño desde chico, le inculca que el Señor Jesús es el Dios Todopoderoso y que a Él debemos de temer y que a Él solo debemos de amar y que a Él solo debemos de adorar, el niño va a saber haciendo en su mente eso. Pero se lo tiene que enseñar desde chico, desde los primeros años de vida. Amén. Deuteronomio 6, gloria al nombre de Jesús. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, gloria al nombre del Señor Jesús. 6, del 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. No nomás dice que cuando están en la cama, dice que andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces, es un mandato, es una ordenanza. No es que si tengamos ganas
o es que si queremos, o es que si tengo tiempo lo voy a hacer. No, es que lo tenemos que hacer. Amén. Aquí tengo este versículo también traducido un poco para que se pueda entender más. Entonces, 6 del 6 al 9 dice, y estas palabras que te estoy mandando, dice aquí. Amén. No dice que te estoy pidiendo de favor, no. Que te estoy mandando hoy tienen que resaltar sobre tu corazón y tienes que inculcarlas, enseñarlas, amén, en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantas. Y tienes que atarlas, o sea, ponerlas en tu corazón como señal sobre tu mano, y estas tienen que servirles de venda frontal, o sea, tenemos que ponerlas, tenerlas en la mente, entre los ojos, y tienes que escribirlas sobre los dinteles y las puertas de tu casa. Cuando en los hogares se cumplen este mandato divino, los hijos aprenden a amar a Dios y su obra. Y amén. Y cuando también, como país, como lugar, como nación, dice que en la patria se hacen buenos ciudadanos, o sea, no se le enseña la palabra. Y la iglesia es bendecida. Amén. Entonces, no es de que si queremos hacerlo, no es que si tenemos ganas, es que el Señor nos lo está ordenando, nos lo está mandando. No nos está suplicando tampoco, nos está diciendo háganlo. Amén, gloria al Señor Jesús. Me van entendiendo hasta aquí. Por el nombre de Jesús. O sea que el Señor quiere que nosotros estemos educados hablando cristianamente. ¿Para qué? Dice que para que aprendamos a temer y hacer la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Él le agradan. Amén. La historia de la escuela dominical, amén, dice que aunque no se conocía como escuela dominical, pero eso empezó con los primeros patriarcas. Amén. El padre era el responsable de la enseñanza religiosa de la familia. Amén. El padre era responsable de la enseñanza religiosa de la familia. O sea que no era es que si quería o que si tenía ganas de hacerlo, sino que era directamente responsable de enseñar a su familia, amén, la palabra de Dios. ¿A algunos padres lo hacemos? No, casi no lo hacemos. No tomamos nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, amén. En Génesis 18, 19, dice, porque yo sé que mandará sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces ya casi lo último, casi no va, pero lo primero es que los padres somos responsables de la educación cristiana de nuestros hijos, amén. Y que si los hijos se pierden, no es completamente la culpa del hijo que se perdió, sino que también el padre tiene que ver en eso. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, papás? El Señor quiere hablar a su vida. Los padres ejercen una profunda influencia en la vida de sus hijos. Amén. Un padre como padre es como un espejo para un hijo. Amén. Todo lo que el papá haga, el hijo también lo va a hacer. Y esperemos que sean cosas buenas, cosas, amén. Tengamos cuidado
cuando pongamos malos ejemplos, amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? De que los padres somos directamente los responsables de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, para que ellos crezcan en temor, amén, en obediencia, amén. Y dice que lo debemos de hacer en los primeros años de vida de la persona. Es cuando más a ellos se les va a grabar en su mente de que tienen que temer a Dios. Amén. En aquellos tiempos, cuando el pueblo tenía que salir de Egipto, dice que la responsabilidad era de Moisés, de enseñar la ley de Dios al pueblo, y a los padres a su vez enseñarla a sus hijos. O sea que vuelve otra vez a recaer la responsabilidad en los papás. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos están en la misma página? Amén. Por el nombre de Jesús. De que el Señor quiere que aprendamos la palabra. De que la aprendamos, porque saben, después de que la aprendamos, entonces vamos a tener la responsabilidad, primeramente, de enseñarla a nuestro hogar, amén, y después de enseñarla a las personas que nunca han oído acerca de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, amén. Gloria al nombre de Jesús. La bendición de Dios para la familia dependía de la obediencia de la palabra de Dios. Así que si una familia está obedeciendo, está caminando en temor en el Señor, dice que vamos a ser bendecidos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que si crecemos en temor, juntamente con nuestra familia, nuestros hijos, dice que de eso depende, de que seamos bendecidos. Amén. En tiempos antiguos, el Señor usó a los levitas, amén, para que fueran los sacerdotes, para que enseñaran la palabra. Amén. Podemos ver en Génesis 29:34 cómo el Señor puso la responsabilidad sobre los levitas para que ejercieran el sacerdocio. Amén. Gloria al nombre de Jesús. 29:34 dice, y concibió, gloria al nombre de Jesús, Génesis 29:34, y concibió otra vez y dio a luz a un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz a los 3 hijos, porque tanto llamó su nombre Leví. Desde ahí se llaman levitas porque el niño que nació se llamaba Leví. Y ahí viene de que el Señor puso primeramente la responsabilidad en Leví para que él fuera sacerdote. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Su deber de servir a Dios de los levitas, Deuteronomio 10:8. Gloria al nombre del Señor Jesús. Deuteronomio 10:8. Vamos a mirar. Deuteronomio 10:8. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. De que el Señor quiere que seamos educados cristianamente. Amén. En temor de Dios. 10:8 dice, y en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy.
O sea que en nosotros, en los padres de familia, recae esa responsabilidad de levita. Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Nosotros somos los sacerdotes de nuestros hijos, de nuestra familia. Amén. Entonces, cayó la responsabilidad en los levitas. Y los demás levitas se encargaban de cuidar la casa de Dios. O sea, ellos cuidaban la casa de Dios. Ellos enseñaban la palabra. Ellos adoraban al Señor. Amén. Y antes dice ellos cuidaban la casa de Dios, pero hubo un tiempo en que cuando los israelitas fueron cautivos en Babilonia, dice que no había lugares donde adorar a Dios. Ellos le empezaron a llamar sinagoga. Antes de la cautividad de Babilonia, en el pueblo de Dios le adoraba en Jerusalén, antes de que fuera, amén. Solamente Jerusalén era el lugar donde ellos adoraban al Señor. Pero que en Babilonia hicieron sinagogas, dice. En Babilonia esto era imposible. O sea, no se podía adorar a Dios en Babilonia. Así que se construían sinagogas, no para hacer sacrificios ceremoniales, sino para la oración e instrucción. El pueblo era prosperado por Dios en proporción. O sea que, ver, cuando si ellos iban a orar, pedían al Señor, dice que el Señor los prosperaba en porción, o sea, mucho, a la fidelidad en la enseñanza. Ahí se daban enseñanzas también. Era oración y enseñanzas. En la segunda de Crónicas 17, segunda de Crónicas 17, gloria al Señor Jesús. Segunda de Crónicas 17, del 9 al 12, 17 del 9 al 12 dice: amén, dice: enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Amén. Entonces dice, ¿cuál era? Hasta el 12. Hasta el 12. Entonces, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también les trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciendo mucho y edificó en todas fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. ¿A qué se debió todo eso? Es porque ellos enseñaban la palabra, era porque ellos oraban, y era porque el Señor, después de hacer eso, los bendecía, amén. Dice, y los bendecía proporcionalmente. La buena enseñanza tiene como resultado el avivamiento. En Nehemías, del capítulo 8 al 10, eso es mucho. Esto, nomás cuando tengan tiempo, leen Nehemías capítulo entre el 8 y el 9 y el 10. Existía una relación estrecha entre la fidelidad de los levitas y la condición espiritual del pueblo de Dios. Vamos a leer segunda de Crónicas 15, del 1 al 5. Segunda de Crónicas 15, del 1 al 5. Hola, Señor Jesús. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió en encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con nosotros si vosotros estuviéramos con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Amén. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Amén.
En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que andaba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Amén. Ahí es otro ejemplo, otro versículo de ejemplo de que si le buscamos al Señor, de que si tratamos de aprender su palabra, Él nos va a bendecir por medio de que la aprendamos y que la tomemos por obra. Amén. Estamos hablando de educación cristiana, estamos hablando de escuela dominical. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los maestros de la Biblia tienen a su cargo la función de los levitas. Así que, hermanas, maestras de la escuela dominical, por si no lo sabían, ustedes son levitas. Amén. Con relación a la enseñanza, la educación religiosa del Nuevo Testamento, la gran comisión que Jesús dio a sus seguidores, tenía dos aspectos. Amén. ¿Sí me entienden? Te vuelvo a repetir. La educación religiosa del Nuevo Testamento, la gran comisión que Jesús dio a sus seguidores, tenía dos aspectos. Amén. El primer aspecto del Señor Jesús era predicar. El Señor, Él predicaba, Él enseñaba. Amén. La palabra de Dios. Vamos a ver Marcos 16, 15 y 16. Amén. 16, 15 y 16. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ese versículo también lo vamos a tener, pero vamos a leer primero este. San Marcos 15, del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar. Ese fue el primero que dijo. Es uno de los primeros aspectos. Predicar el evangelio a toda criatura. El 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. La palabra predicar en hebreo dice querigma, con una K. Querigma. Que querigma quiere decir publicar, proclamar, o sea, hablar, enseñar. La proclamación gana discípulos. Así que si usted predica, usted enseña, para ganar discípulos para el Señor. Amén. Ese fue el primer aspecto, era predicar. El segundo aspecto, vamos a verlo en Mateo 28, 19. Pastor, ya lo tenía ahí. El segundo aspecto es enseñar. Y les dijo, y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el segundo está, ahí está el aspecto, enseñándoles, enseñar. Amén. Que la palabra enseñar en hebreo quiere decir didaskalia. Didaskalia, con K, didaskalia, quiere decir enseñar, impartir conocimientos, formar en doctrina. La enseñanza forma a los discípulos que la predicación gana. O sea, que si usted predica, por medio de su predicación, va a enseñar, pero también los resultados van a ser que va a ganar almas para el Señor. Esos que eran perdidos en las calles. Predíquenles, enséñenles, y ellos van a aprender que hay un Dios todopoderoso, que Dios también su vida también por ellos, no nada más por mí y por usted, pero por los que no conocen al Señor. Amén. ¿Cuántos me han entendido hasta aquí? Gloria al Señor Jesús. Entonces, tengan en su mente que su predicación, con su predicación, van a ganar almas para el Señor. Dios no está solo, es el Señor que les va a dar palabras. Amén. El ministerio del Señor Jesucristo consistió en enseñar. Vamos a ir a Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice que el ministerio del Señor Jesucristo consistió en enseñar. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Gloria al Señor Jesús. Y también podemos leer San Mateo 13:54. Nos enseña, nos muestra cómo el Señor mismo puso su ejemplo. Amén. 13:54. San Mateo
13:54. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Amén, gloria al Señor Jesús. El Señor es bello, hermoso. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a leer también Marcos 1:22. Marcos 1:22. Es acerca de que el Señor enseñaba y que nos dio el ejemplo. Amén. Marcos 1:22. Gloria al Señor Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Señor Jesús. También dice que si vamos a Mateo en el capítulo 5 y 7, eso no lo vamos a leer, pero es mucho. Y que ahí también dice que nos muestra cómo el Señor predicaba y enseñaba. Amén. Pero ¿saben qué? Aproximadamente el Señor predicaba un 5% nomás. Amén. Pero que enseñó, predicaba un 5%, pero enseñaba, hacía su rol como maestro un 95%. O sea que el Señor era más maestro que predicador, que evangelista, ¿sí me entienden? Daba clases a sus discípulos, los cuales le seguían por todas partes para aprender de él. Discípulo quiere decir alumno, o uno que sigue, que cree y publica las enseñanzas de su maestro. Amén. Ese es su discípulo. Que cree y publica las enseñanzas de su maestro. Dice también que la iglesia primitiva no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Este versículo lo hemos leído muchas veces en Hechos 5:42. Amén. Hechos 5:42. Por el nombre de Jesús. ¿Cuántos están en la misma página? Dice, y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Ese debe ser nuestra labor, eso debe ser predicar y enseñar, porque el Señor lo hizo. Amén. Aprendieron de su maestro, le daban mucha importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Le da importancia a la palabra de Dios la iglesia de hoy? Una pregunta. ¿Le da importancia a la palabra de Dios la iglesia de hoy? La respuesta es lamentablemente, gran parte del liderazgo y membresía de las congregaciones se han preocupado, por tanto, de que no decirlo, ha abandonado totalmente el estudio de la palabra de Dios y se ha enfocado en realizar actividades que no edifican doctrinalmente a los miembros de las congregaciones. Nunca debemos olvidar que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellos tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Ahora, hablamos de Jesucristo, ahora vamos a hablar del apóstol Pablo, acerca de la enseñanza, acerca de la palabra. El apóstol Pablo consideraba la enseñanza como una parte principal de su ministerio. Según la carta que escribió a Timoteo, el apóstol expresó, Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Encargó a Timoteo que enseñara y que también preparara a otros. Amén. Ese es un trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en los grupos pequeños. Tenemos que preparar a otro líder. A enseñar. El apóstol escribió estas cosas. Es lo que le dijo a Timoteo. Tienen que mandar y enseñar los ancianos que gobiernen bien la iglesia. Deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Vamos a leer 1 Timoteo 4:11. Ahí se le mandó a los ancianos, amén. Ahora, Señor Jesús. 1 Timoteo 4:11. Dice, esto manda
y enseña por el nombre del Señor Jesús. O sea que es el deber de mandar a otros a que enseñen. Amén. Y también primera de Timoteo 5:17. 5:17. Gloria al Señor Jesús. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. También se le ordenaba es que debemos de tener respeto a las personas maduras de la iglesia. Cuando está diciendo anciano, no precisamente debe ser uno de pelo blanco, pelo gris, ¿no? Puede ser un joven que enseña la palabra, que debemos de tenerlo como digno. Muchas veces uno se expresa, ¿qué va a hacer? No, pero no, dice que debemos de tenerlos por dignos y por de doble honor, porque es un maestro, enseña la palabra. Amén. Los líderes de la iglesia primitiva habían de ser hombres preparados para enseñar el ministerio de enseñar los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Ya vamos a terminar. Falta un poquito. Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Ok, entonces dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Dios ha querido que la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros y otros que curan enfermos, que ayuden o dirijan o que hablen en lenguas. Y él mismo consiguió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros. La enseñanza es responsabilidad, volvemos a lo mismo. La enseñanza es responsabilidad de los padres primordialmente. La palabra de Dios exhorta a los padres a hacer ejemplo a sus hijos, enseñando las Sagradas Escrituras, como leímos en Deuteronomio 6, 9, 6 lo leímos. Se exhorta a los padres a enseñar a sus hijos en todo momento. Vamos a leer Proverbios 2, del 6 al 9. Proverbios 2, del 6 al 9. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ya nos falta poco. Entonces, Proverbios. Aleluya. Oye, tiene dos. Ajá. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hasta luego. El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. O sea que el Señor Jesús es el encargado de darnos sabiduría. No se preocupe si usted no tiene el conocimiento. El Señor Jesús se va a encargar de dar el conocimiento y la sabiduría. Amén. Lo de los padres era la responsabilidad de darle buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana. O sea que está hablando de que si usted instruye al niño de hoy, el viejo de él mañana no se va a apartar. Entre los pobres el rico es rey. Entre los deudores, el prestamista. El que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruía con el cetro de su furia, según Efesios 6:4. Los padres no deben causar ira a sus hijos, mas deben criarlos en disciplina, en instrucción y en el amor del Señor. La educación religiosa desde el Nuevo Testamento hasta la reforma de el año 1100 hasta el año 1517, que se está refiriendo a después de Cristo. Durante el tiempo llamado oscurantismo religioso, la iglesia cristiana contaminada por el mundo
se descuidaba de la instrucción de los niños, o mejor dicho, de sus miembros. Después de la reforma, bajo la influencia de Lutero y sus colaboradores, se prepararon unos catecismos, los cuales eran enseñados por los pastores en las clases de adultos. La idea de tener clases especiales de niños era para eso, amén, para que aprendieran. Cuenta la historia que en el año 1781, estamos hablando de la escuela dominical, amén, Roberto Raikes era un periodista en Inglaterra. Era el editor de un diario que se llamaba Roberto Raikes. Era un cristiano y un ciudadano de cultura. Era una persona pudiente, quiere decir, amén. Y anhelaba servir a Dios y a su prójimo. Él tenía en su corazón servir al Señor y hacer su obra. Dice que los ciudadanos de Gloucester habían notado que en los barrios pobres de la ciudad se había desatado una ola de pillaje, o sea que había vandalismo entre los niños. Estos ciudadanos elevaron una súplica al señor Raikes, pidiéndole, como él era periodista, que por medio de su diario escribiera una buena reprimienda, o sea que los reprimiera a los padres de estos niños. O sea que la gente, ya ellos mismos saben que la responsabilidad cae en los papás. Entonces no dijo, queremos que escribas una reprenda a los niños. No, porque se ve directamente responsable eran los papás de estos niños malhechores. Pero Raikes vio que eso no era todo lo que se debía de hacer. O sea, él dijo, puedo reprenderlos, pero eso no es todo lo que se puede hacer. Dios le hizo comprender la verdadera condición moral y espiritual de estos niños. Rodeado de toda clase de vicios, no tenía nada que ayudarles a vivir una vida mejor. Raikes propuso con la ayuda de Dios de abrir una escuela donde solamente no se enseñara a leer y a escribir, sino que principalmente que se enseñara la palabra de Dios. Y ante la propuesta de Raikes, la gente le lanzó burlas, no le creyó, y oposición, para que a pesar de todas las dificultades, este hombre de Dios seguía en sus planes. Al fin encontró una casa adecuada y abrió allí la primera escuela dominical de los tiempos modernos. O sea que fue en Inglaterra donde se abrió la primera escuela dominical. Los resultados. La lucha al principio fue terrible porque los niños no querían reformarse, o sea, estaban rebeldes. No recibir instrucción, pero Raikes y sus colaboradores persistieron y oraron y lograron su cometido y establecieron escuelas dominicales en los barrios pobres de aquella ciudad, y el resultado más importante era la salvación de las almas de muchísimos niños que efectuados por las escuelas dominicales y establecidas por Roberto Raikes. Amén. Dice que él tenía, dice, Juan Wesley, el amigo más poderoso que encontró Raikes, escribió, creo que en verdad que estas escuelas dominicales establecidas por Raikes son las instituciones más nobles que han aparecido en Europa por los siglos. Se aumentaron más de sí los maestros y los oficiales son fieles en sus deberes. En solo 4 años se establecieron escuelas dominicales con 2.500 alumnos, y cuando murió Raikes en 1811, la asistencia era ya de 400.000 escuelas dominicales. Amén. La escuela moderna, aunque la escuela moderna dominical tuvo su origen en Inglaterra, se desarrolló y creció con más rapidez en América. Uno de los obreros de la escuela dominical, Stephen Paxson, fue convertido por medio de su hija, y ella había sido salvada en una escuela dominical. Paxson organizó 1.314 escuelas dominicales con 83.405 alumnos y maestros. Hoy en día más alumnos y maestros de escuelas dominicales en el continente americano que en cualquier otra parte del mundo. O sea que aquí en el continente americano hay más educación cristiana que en ninguna parte del mundo. La importancia de la escuela dominical es de mucha importancia por las siguientes razones. Es el corazón de la iglesia porque reúne a todos los miembros de la iglesia para
dar instrucción cristiana. Es la reunión de la iglesia en clases separadas según la edad del alumno y en sus principios y propósitos una institución bíblica. Pues el deber de enseñar la palabra de Dios es declarada en ella misma y es un agente evangelístico de la iglesia. La escuela dominical es un agente más efectivo de la iglesia para ganar a los perdidos. Se estima que el 75% de los miembros de la iglesia vienen otra vez de la escuela dominical y el evangelismo es la fuente impulsora que mantiene, o sea que la escuela dominical y el evangelismo es la fuerza impulsora que mantiene el maestro realizando su labor. El amor a Cristo los constriñe a ganar discípulos para Cristo, el gran Señor de maestros, o sea, se refiere a Jesús, que nos dio el motivo impulsor de su ministerio de enseñanza en Juan 10 y Lucas 19:10, cuando tengan tiempo lo leen, Juan 10:10 y Lucas 19:10. Es el ramo educativo de la iglesia. Ningún otro departamento de la iglesia tiene mayores oportunidades de enseñar tan efectivamente. La mayor parte del tiempo de las escuelas dominicales deberá emplearse en estudios bíblicos y no de permitirse que nada tome su lugar. Deben usarse literatura que presenta correctamente la verdad bíblica. Los maestros y alumnos es un centro para la preparación de obreros. Es el taller de la iglesia donde niños y jóvenes reciben entrenamiento y convertirse en los dirigentes del mañana. Y donde se forja carácter cristiano, sigue hablando de la escuela dominical, de sus vidas en la escuela dominical, se aprende a ser dirigentes del futuro. De hecho, el 85% de los obreros de la iglesia y el 95% de nuestros ministros han surgido de la escuela dominical, porque tiene un propósito triple que el evangelismo integral. El primero es ganar a los perdidos para Cristo, Lucas 19:10. 2. Enseñar a los seguidores de Cristo para que tengan un buen fundamento doctrinal, Efesios 4:11 al 16, ya se acabó el tiempo. 3. Enviar a los ya ganados para que ganen a otros. O sea que no termina ahí, sino que cuando ya ellos aprenden, a los que son ganados, tienen que ir y ganar a otros. Está en Mateo 28, el 19 al 20, que ya lo leímos. Y segunda de Timoteo 2:2. Alcance evangelístico, un buen programa de evangelístico permanente para líderes, maestros y alumnos. Alcance docente, maestros capacitados para hacer la obra del Señor y enseñar las verdades bíblicas, usando para ello métodos, técnicas y auxiliares adecuadas. La labor del maestro debe ser informar y formar. Al alcance administrativo, líderes adecuados y fielmente preparados para la dirección y el funcionamiento del programa general de la escuela dominical. Y los líderes deben hacerlo, porque hacerlo, o sea, deben de saber cómo hacerlo, por qué hacerlo, con dónde hacerlo, con quién hacerlo y dónde hacerlo. Amén. Al alcance devocional, la relación de los líderes, maestros y alumnos debe ser con Dios. En el estudio existente, de muchas maneras de invitar a la reflexión y animarlos para que vivan cerca de Dios. Ese debe ser el trabajo del maestro de escuela dominical. Es animar a la gente para que estén cerca del Señor Jesús. Espero que me hayan entendido y perdón porque me pasé. Señor Jesús les bendiga. ¿Eh? Aleluya. Gloria sea al Señor, ¿verdad, hermanos? Porque todo viene de Él, la palabra, la enseñanza, la instrucción. Así que pues, padres, pongámonos a leer más y más de la palabra para poderles delegar a nuestros hijos esta bendición tan grande, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Aleluya. Bueno, les voy a pedir el favor que se pongan sobre sus pies. Gracias al Señor por todo, ¿verdad? Y pues le voy a pedir, ¿verdad? En este mes de diciembre, nuestro pastor